Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy, y estoy súper emocionado /diagonal a de compartir con ustedes un vídeo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Hoy, chicos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha hecho suspirar a millones y que sigue siendo un misterio para muchos: el supuesto romance entre Atay Ulusoy y Sereni Sarkaya. Como el título lo dice, hoy vamos a desentrañar el secreto, o mejor dicho, vamos a explorar la posibilidad de que haya existido, o exista aún, un amor real entre estas dos megaestrellas turcas. Vamos a hablar sobre rumores, fotos, declaraciones, y todo lo que ha alimentado la llama de esta historia. Prepárense para un viaje lleno de emociones, suspenso y mucho chisme. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este fascinante mundo, no quiero dejar de recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre sus series favoritas, actores, actrices y por supuesto, más chismes del mundo del entretenimiento turco. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ya saben, suscríbanse. No se arrepentirán. Bueno, ahora sí arranquemos con el tema principal. Atay Ulusoy y Sereni Sarkaya, dos nombres que juntos evocan imágenes de glamour, talento y, por qué no decirlo, mucha química. Fueron la pareja protagonista de la exitosa serie Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense de OC. Y amigos míos, la química que derrochaban en pantalla era explosiva. Desde el primer momento en que vimos a Yaman y Mira, sus personajes, enamorarse, los fans se volvieron locos. La serie fue un éxito rotundo, y con ese éxito llegó el rumor, la especulación, la pregunta que todos nos hacíamos: ¿será que este amor que vemos en la pantalla también existe en la vida real? Y es que, seamos sinceros, la forma en que se miraban, las escenas románticas, era difícil no pensar que algo más estaba pasando entre ellos. Medcezir nos presentó a Yaman, un joven humilde, inteligente y con un gran corazón, que lucha por salir adelante en la vida, y a Mira, una chica de clase alta, hermosa y con una vida aparentemente perfecta, que se siente un poco perdida. Sus mundos se cruzan y, a pesar de las diferencias, se enamoran profundamente. La intensidad de su amor, los obstáculos que enfrentan y la forma en que se apoyan mutuamente cautivaron a la audiencia. La serie abordó temas como las diferencias sociales, la importancia de la familia, la superación personal y, por supuesto, el poder del amor. Y en cada escena, en cada mirada, en cada abrazo, Atay y Sereni transmitían una conexión que iba más allá de lo profesional. A medida que Medcezir avanzaba, los rumores se intensificaron. Los paparazzi, siempre al acecho de una buena historia, comenzaron a seguir a Atay y Sereni a todas partes. Los fotografiaban juntos fuera del set, en cenas, en eventos. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial, las imágenes hablaban por sí solas. Se les veía muy cercanos, cómplices, felices. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre celebridades, no tardaron en comenzar a publicar artículos, a analizar cada detalle, a especular sobre una posible relación. Cada salida, cada gesto, cada palabra, era analizada minuciosamente por los medios y por los fans, quienes buscaban pistas sobre la verdadera naturaleza de su relación. Hubo, por ejemplo, una foto que circuló mucho en su momento, donde se les veía abrazados en un barco, mirando la puesta de sol. Era una imagen muy romántica y, por supuesto, alimentó aún más los rumores. La luz dorada del sol bañaba sus rostros, creando una atmósfera de ensueño. Se les veía sonrientes, relajados y visiblemente cómodos el uno con el otro. Esa imagen en particular se convirtió en un símbolo de la supuesta relación, y fue compartida y comentada miles de veces en las redes sociales. Luego estaban las declaraciones de algunos miembros del equipo de la serie, quienes, en entrevistas, hablaban de la buena relación entre Atay y Sereni, de la conexión especial que tenían. No se atrevían a afirmar abiertamente que eran pareja, pero sus palabras insinuaban algo más que una simple amistad. Decían que se llevaban muy bien, que eran muy profesionales, que se complementaban a la perfección. Algunos incluso mencionaban que se notaba la complicidad y el cariño que se tenían. Sin embargo, nunca hubo una confirmación definitiva, lo que solo alimentaba aún más el misterio. Pero, ¿qué hay de las declaraciones de los propios actores? Bueno, aquí es donde la historia se pone un poco más interesante. Tanto Atay como Sereni siempre han sido muy cuidadosos con su vida privada.
Ambos son muy reservados y no les gusta exponerse demasiado ante los medios. Por lo tanto, nunca confirmaron directamente que estuvieran saliendo, pero tampoco negaron rotundamente los rumores. En algunas entrevistas, cuando les preguntaban sobre su relación, respondían con evasivas, con sonrisas cómplices, o simplemente cambiaban de tema. Eso, amigos míos, es lo que muchos interpretaron como una confirmación tácita. Evitar la pregunta, sonreír misteriosamente, desviar el tema, todo esto era interpretado como una forma de mantener viva la intriga y alimentar los rumores. En ocasiones, se les preguntaba directamente si tenían una relación amorosa. La respuesta de Atai, por ejemplo, solía ser evasiva, hablando de la gran amistad que tenía con Serinei y de lo bien que se llevaban. Serinei, por su parte, solía sonreír y decir que se sentían muy cómodos trabajando juntos y que tenían una gran conexión profesional. Estas respuestas, aunque no negaban abiertamente la relación, tampoco la confirmaban, dejando a los fans y a los medios en un estado de incertidumbre. Sin embargo, también hubo momentos en los que ambos parecieron negar la existencia de una relación romántica. En algunas entrevistas, afirmaron que eran muy buenos amigos, que se llevaban muy bien, pero que no había nada más allá de eso. Es decir, una relación de amistad que se forjó gracias a la conexión profesional. Pero, ¿podemos creerles? ¿Realmente era solo amistad? Esa es la gran pregunta. ¿Estaban protegiendo su privacidad? ¿O estaban jugando un juego con los medios y los fans? Un punto importante a considerar es que durante el tiempo en que se emitía Medcezir, ambos actores tenían mucha presión mediática. Eran jóvenes, exitosos, y estaban en la cima de su carrera. La atención mediática era constante y cualquier movimiento que hicieran era analizado y comentado. La fama en el mundo del espectáculo puede ser abrumadora. La vida privada se vuelve pública y cualquier detalle, por mínimo que sea, es objeto de especulación y análisis. Quizás por eso decidieron mantener su relación en secreto por protección, para preservar su privacidad. La constante presencia de los paparazzi, la avalancha de comentarios en redes sociales, la presión de los medios, todo esto podía ser muy agotador. O quizás simplemente todo fue una estrategia para mantener el interés del público y promocionar la serie. Nunca lo sabremos con certeza. La industria del entretenimiento turco, al igual que en otros lugares, a menudo utiliza el romance en pantalla como una herramienta de marketing. La química entre los actores, la especulación sobre una posible relación en la vida real, todo esto ayuda a generar interés en la serie o película. Los fans se involucran emocionalmente y el boca a boca se convierte en una poderosa herramienta de promoción. En el caso de Atai y Serinei, la química que tenían en Medcezir era innegable, y el misterio sobre su posible relación alimentó aún más el éxito de la serie. Después de que Medcezir finalizara, los rumores sobre una posible relación entre Atai y Serinei fueron disminuyendo, pero nunca desaparecieron por completo. De vez en cuando aparecían nuevas fotos, o se filtraban noticias sobre encuentros casuales, pero nada concreto. Ambos continuaron con sus carreras, protagonizando nuevas series y películas. Atai, por ejemplo, ha tenido un éxito rotundo con The Protector y Yeşilçam, demostrando su versatilidad y su talento. Serinei, por su parte, ha seguido cosechando éxitos con Fi y Alice Musicali, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. A pesar de que cada uno siguió su camino, la chispa entre ellos parece que nunca se apagó del todo. En diversas ocasiones, se han dedicado mensajes cariñosos en redes sociales, han sido vistos juntos en eventos, y siempre han mantenido una relación de respeto y admiración mutua. Estas interacciones, aunque esporádicas, han mantenido viva la esperanza de los fans. Un me gusta en una foto, un comentario amable, una mención en una entrevista, todo esto es interpretado como una señal de que la conexión entre ellos sigue existiendo. Y eso, amigos míos, es lo que ha hecho que el misterio siga vivo, que la llama de la esperanza de verlos juntos algún día, perdure en el corazón de sus fans. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, es común que las relaciones entre actores sean objeto de especulación y rumor. A veces se trata de estrategias de marketing, a veces de simples coincidencias y a veces de verdaderos sentimientos. La línea entre la ficción y la realidad se difumina, y los fans se involucran emocionalmente en la vida de sus ídolos. En el caso de Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya, la verdad, probablemente la sabrán solo ellos. En el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas.
La fama, la presión mediática, las agendas apretadas, todo esto puede afectar las relaciones personales. Además, es importante recordar que los actores son seres humanos, con sentimientos y emociones. Tienen derecho a su privacidad y a decidir cómo quieren llevar sus vidas. Pero, ¿podemos concluir de todo esto? ¿Hubo realmente un amor real entre ellos? La respuesta, amigos, es un gran quizás. Es probable que durante la época de Medcezir existiera una conexión muy especial entre ellos, una atracción, una complicidad que trascendía la pantalla. Quizás incluso hubo un romance secreto, una relación que decidieron mantener en privado. O quizás todo fue una amistad muy fuerte, una conexión especial que se forjó gracias al trabajo y que se ha mantenido a lo largo de los años. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Atay Ulusoy y Serine Isarcaya han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su química en Medcezir fue legendaria y su historia, con todos sus rumores y misterios, ha mantenido viva la esperanza de verlos juntos. Lo que sí es seguro es que son dos grandes talentos, dos artistas que han logrado conquistar al público con su trabajo. Y para nosotros, los fans, eso es lo más importante. Su talento, su profesionalismo y la forma en que han interpretado sus papeles, son lo que realmente importa. El hecho de que hayan creado una conexión tan fuerte con la audiencia, que hayan logrado que sus personajes sean tan queridos, es una prueba de su talento y su dedicación. Y bueno, amigos, hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el misterioso mundo de Atay Ulusoy y Serine Isarcaya. Hemos explorado rumores, analizado fotos y especulado sobre la posibilidad de un amor real entre estas dos estrellas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Les gustaría que fueran pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos y saber qué piensan. No se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.